Vengan para acá, tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Primera lección. El mercado laboral funciona exactamente así. Las oportunidades están y la gente no se para de la silla. Muchos no se levantan de la cama. ¿Han visto? Palabras textuales. ¡Oh, tan temprano! Nos tocó en el Tolima. ¡Oh, tan lejos! Tal cual. No es mentira, no es exageración. Pasa. Las oportunidades están, pero hay que levantarse de la comodidad de la cama, de la tranquilidad de la silla. Hay que ir a mirar dónde están las oportunidades. ¿Sí? Otra cosa importante que hay que tener en cuenta. Los mercados laborales son precisamente eso, mercados, oferta y demanda, común y corriente. En ese caso, hay varias consideraciones a tener en cuenta. Muchachos, si quieren, háganse por acá, que tenemos sillas en blanco. Sí, quien puedan. Allá ven mejor, aquí hay gente muy cabezona, fuera de eso no pueden tirarles manimotos en la cabeza. Mejor aquí. Por favor, siéntense adelante. Es que de todas maneras es más desgastante pues perseguirlos hasta allá. Bueno, les estaba diciendo, el mercado laboral es un mercado común y corriente. Y ahí, pues hay que entenderlo, primero que todo, para saber cómo manejarse en él. Eso es una de las principales dificultades que uno encuentra en las personas en Colombia. Pensamos en el empleo como algo, listo, yo estudio, salgo a trabajar y empiezo a buscar alguna cosa, a ver qué resulta por ahí. Y para entrar a un mercado hay que conocerlo y entenderlo. Lo que les enseñan de cómo penetrar un mercado cualquiera con una empresa que tengan, funciona también para el tema del empleo. Ustedes son su empresa, ustedes son los que venden su talento a las empresas. Ellos son los clientes. Vamos entonces a ver algunas consideraciones generales del tema de empleo. Bueno, no, pero... no, pero es la presentación normal. Sí, normal, la diapositiva siguiente. No, a la de eso. Perfecto. Primero que todo les queremos explicar un poquito qué es Manpower Group. Manpower Group es una empresa común y corriente. También trabaja en un mercado. ¿Ustedes alguna vez la han oído mencionar? La empresa Manpower. ¿La de blue jeans y calzoncillos o la de talento humano? Ah, bueno, entonces voy bien con el trabajo que estoy haciendo. Hace unos 5 años yo entré a Manpower y la mayoría de las personas recordábamos, era una marca de ropa bogotana que plagió el nombre y el logo en los años 80 de Manpower Group, que era una empresa norteamericana que en Colombia no funcionaba bajo ese nombre, ¿cierto? Entonces utilizaron el nombre del Vitruvio. ¿Han visto ese de Leonardo da Vinci? Un tipo así de piernas y manos abiertas. Sí, en un círculo. Ese era el logo de Manpower, entonces ellos lo usaron para hacer ropa. La empresa de ropa todavía existe y se llama Manpower Jeans. Ellos de todas maneras pueden funcionar porque no hay un problema de conflicto de mercados. Ellos tienen un mercado específico que son los textiles, nuestro es talento humano, la ley colombiana lo permite. Bueno, es una empresa, Manpower Group, que nació en 1948 en Milwaukee, Estados Unidos. Nació de una idea muy sencilla, como la mayoría de los emprendimientos. Un par de abogados, Aaron Sheffield y Elmer Winter, eran cuñados entre sí. Sheffield tenía ganas de dejar la oficina de abogados que tenía, de ampliarse y hacer algunas inversiones. Se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y el país estaba empezando como a repuntar. Después de una crisis de esas, lógicamente hay un crecimiento y eso es muy bueno. Pero ¿qué pasó? Resulta que al terminarse la Segunda Guerra, gracias, Milwaukee queda en los Grandes Lagos, en la zona norte de Estados Unidos, cerca de Chicago. Allá está el lago Michigan. Los barcos traían los pertrechos que sobraron de la Segunda Guerra y se necesitaban muchos coteros, como los llamamos aquí, para bajar la mercancía o los pertrechos de guerra y meterlos en bodegas.
Entonces él empezó como a explorar la manera de legalizar el trabajo de esas personas porque les pagaban a destajo, es decir, por el trabajo que hicieron y ya. Lo otro fue que les vivían pidiendo prestada a la secretaria y una vez ellos tenían una apelación que presentar un lunes y el domingo estaban todos trasnochados en problemados para pasar la máquina. ¿Ustedes han visto alguna vez los muchachos una máquina de escribir en alguna casa de la cultura o algún museo? ¿Cierto? La máquina de escribir, aquí incluso en Medellín tenemos la escuela Remington, pues que viene precisamente de la máquina de escribir Remington. La máquina de escribir era un punto muy tradicional de la era industrial. Las personas utilizaban la máquina de escribir, pero ese trabajo generalmente lo hacían secretarias o personal asistencial. Casi nunca un gerente o alguien de ese estilo trabajaba con la máquina de escribir. Ustedes hoy ven una foto de un gerente en la contraportada de un libro o en cualquier revista y el tipo tiene un computador en la mano o lo tiene ahí cerca. Las fotos de hace 10 años hacia atrás, el tipo siempre era con un lapicero y un papel. No sé si lo hayan visto. O sea, él no usaba máquina de escribir. La máquina de escribir era para las señoras que hacían ese trabajo. Estos personajes empezaron a tener que prestar secretaria mucho en el edificio, porque muchos no tenían secretaria. Y entonces dijeron, pero nosotros pagándola y esto usufructuándola, no, vamos a ver qué más hacemos. Y empezaron a formar y a utilizar a las señoras que no tenían trabajo, pues que eran amas de casa, etcétera, que habían aprendido máquina de escribir, y pues por horas las prestaban como secretarias, también hacían taquigrafía y archivo. Y así comenzó el empleo temporal en el mundo. Ese es el inicio oficial del empleo temporal, más o menos hacia agosto de 1948. Entonces, esa empresa que ellos empezaron tan chiquita en Milwaukee, después se abrió a Chicago, una oficinita en Canadá, una oficinita en Inglaterra y franquicias en Estados Unidos. Ahora es una empresa que está en 82 países del mundo, vale alrededor de 22.000 millones de dólares en bolsa en Nueva York y pues atendemos alrededor de 500.000 personas por día en el mundo. O sea, estos son datos mundiales. 4.000 oficinas en los 82 países. Capacitamos a partir de esa idea original de capacitar a las señoras con máquina de escribir a unas 9 millones de personas al año. 30.000 empleados de planta, pero alrededor de 4,5 millones contemporáneos en este momento. 400.000 clientes. Y bueno, 90% de los ingresos de la empresa se generan fuera de Estados Unidos. Hacemos todo el trabajo de gestión humana que haya que hacer en cualquier país bajo las condiciones legales del país. Vamos con lo siguiente. Perdón, siguiente. Voy a pasar muy rápido, pues estas. Bueno, una de las partes bonitas de la empresa es que es la empresa más admirada de la industria nuestra de gestión de talento humano en el mundo, según la revista Fortune, y es una de las empresas de más altos estándares éticos en el mundo, según el Instituto Ethisphere de Estados Unidos. Ellos miran, cada año, llevamos 3 años consecutivos, siendo los primeros en prácticas éticas de respeto a las personas y de la ley en cuanto a trabajo. Combatimos la trata de personas, combatimos las formas de explotación indebida, ayudamos en la situación de los desplazados, la situación de los refugiados, etcétera, en el mundo, porque creemos que el tema del trabajo es la manera de salir adelante correcta para las personas. Vamos entonces a entrar en materia. ¿Quiénes de ustedes ya están trabajando? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. Bueno, las demás personas ya han trabajado. Por ejemplo, el señor, ¿cierto? En este momento no lo está haciendo. Bueno, doctor, ¿usted está trabajando ahora o está buscando? Allá atrás. Buscando, perfecto. Y son egresados de acá. Bueno, ¿todos son de carreras administrativas? ¿O de qué más carreras tenemos personas acá? Especialización en mercadeo, ¿qué más? ¿Los demás que estudiaron? Negocios. Solamente negocios. ¿Perdón? Administración humana. Redes de datos. ¿Qué más? Finanzas. Perfecto. Bueno, podemos ver ahí que son varias de las carreras que mayor mercado tienen en Colombia, en medio de todo. Pero es natural que uno tiene épocas y momentos en los que no está trabajando. Para entender qué pasa en el mercado laboral es bacano que miremos esto. Démosle una vuelta en general a los conceptos básicos del mercado laboral. Si yo abro el periódico, cada fin de mes sale la cifra de desempleo.
¿Qué sensación le da a uno eso? Como huequito aquí, ¿no? Es maluco. La cifra del desempleo, entonces uno le dicen, el desempleo está en... Y uno se imagina una barbaridad gigante. Hay unos conceptos básicos, entendamos primero esas cifras que nos da el DANE, ¿sí? Para poder entender cómo funciona este mercado laboral a nivel macro y después entramos a lo micro. Población en edad de trabajar. En Colombia se cuenta desde los 12 años y desde los 10 en zonas rurales para efectos estadísticos del DANE. O sea que eso es una abstracción. Además, ni siquiera sabemos cuántos colombianos somos. Desde el 2005 hay una proyección hecha estadísticamente, pero no sabemos cuántos somos porque no ha habido un censo nuevo, ¿sí? Entonces, la población en edad de trabajar se divide en económicamente activa y económicamente inactiva. La tasa de ocupación, el porcentaje de los económicamente activos que estamos trabajando, y la tasa de desempleo, los que no estamos trabajando, los que no están trabajando, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, la tasa de desempleo de Colombia está en 10.8%, ¿es 10.8% de los colombianos, que se calculan en 46 millones? No. Entonces ya la cosa es menos grave de lo que, ¿cierto? Es 10.8% de los económicamente activos, que son alrededor de 21 millones largos. Ahora bien, si yo me pongo a pensar quiénes son económicamente inactivos, pues lógicamente hay una cantidad de personas enfermas, personas inimputables, personas que están en otras situaciones que no pueden trabajar. Vamos con la siguiente. La tasa global de participación es otra cifra que el DANE da. Es la cantidad de personas, esa masa de personas que presiona el mercado laboral. Y ese es el gran problema de fondo. La economía tiene ciclos. Ustedes que están muy jóvenes, la mayoría, no les tocó, por ejemplo, la gran contracción que tuvo Colombia en 1997-98. Fue brutal. Ustedes tal vez recuerdan a sus papás quejándose de eso, ¿no? ¿Cierto? En 1997 las cosas estaban tremendamente difíciles y todavía hay consecuencias de eso. A principios del 98, pues les cuento que de este tamaño fue. Llegó al principio del 98 y no hubo aumentos de salario en la mayoría de empresas. Hubo muchos despidos. El salario no aumentó, pero el Congreso colombiano sí se lo aumentó 13%. Ellos sí, para ellos sí. Pero el resto de la gente vivió con lo mismo que ya traía. Y además hubo muchos despidos. Una cosa muy tenaz. Y entonces la economía se contrajo. O sea, la economía se expande, se contrae. Los que estudiaron negocios lo saben, ¿sí? Y entonces, nosotros, por ejemplo, pensábamos el mundo antes del 2008, lo promedio, lo común era 4 años de expansión, 1 año de contracción. Volvían 4 años y la economía se ampliaba y se recogía al año, ¿cierto? Pero la tasa global de participación tiene un problema, y es que hay población. Cada vez hay más personas, la gente tiene hijos, eso va creciendo, entonces la tasa global de participación sigue creciendo. Y la economía crece a un ritmo distinto al que crece la población. Y se contrae y la población no deja de crecer. ¿Sí? Entonces hay más personas para menos trabajo. El problema es tenaz. ¿Alguno de ustedes conoce a un autor de libros que se llama Robert Brown? El que escribió el Código Da Vinci. El último libro se llama Inferno. Inferno trata de eso, de un tipo que quiere diezmar una parte de la población porque hay sobrepoblación en el mundo y los recursos no alcanzan para tantos, ¿cierto? Es un libro hasta muy interesante en sus planteamientos de ese sentido. Bueno, se lo recomiendo, yo lo terminé anoche, muy bacano. Y entonces, ¿perdón? El libro Inferno, sobre el infierno de Dante. Entonces, encontramos más situaciones. O sea, el mercado laboral, como les digo, tiene esa situación con la tasa global de participación. La tasa de subempleo. ¿Qué es subempleo? Los ocupados que no están contentos con el trabajo. La mayoría de la gente no conoce muy bien esos términos. Incluso una vez íbamos con 4 cacaos y mi jefe en un carro, en un paseo, y estaban hablando del subempleo, pero para ellos el subempleo era la informalidad. No, la informalidad es una de las posibles razones del subempleo, pero no es el subempleo. El subempleo es todo el que está aburrido. ¿Quiénes de ustedes han estado aburridos en un trabajo que hayan tenido? ¿Alguna vez o no, doctor? ¿Cierto que sí? ¿En qué estás trabajando?
Independiente, pero no estás aburrido. Es muy rico, exigente, pero es bueno, ¿cierto? Pero muchas veces usted se levanta bien temprano. Y pues por ejemplo el caso de los hombres que todavía están pues parrandeando aquí en la doctora y bien, bien sabroso, cuando ya estén trabajando van a encontrarse que la cantaleta de la casa es una cosa y la cantaleta de la oficina es otra. Porque uno tiene jefes, tiene esposa, tiene familia. Y todo el mundo quiere decirle a uno qué hacer. Cuando usted está trabajando, es muy común que usted sienta que en la oficina lo tratan como un niño. Esa es la queja más común que uno le escucha decir a la gente cuando le asesoran eso a usted, ¿cierto? Mira, yo tengo 48 años y todavía me da como cutupeto pedir un permiso. Yo no hay derecho, pero usted tampoco se deje, ¿cierto? Pero es muy común. En el trabajo muchas veces hay bullying, ese matoneo y esas cosas. Eso ha pasado, lo hemos vivido. En el trabajo hay conflictos de intereses, o sea, no es un ambiente fácil realmente y las personas muchas veces se aburren, entonces se aburren por muchas razones. Hay razones socioeconómicas, obviamente, están las situaciones que les cuento, el bullying, la aburrición, la monotonía, lo que sea, pero también las razones económicas, por ejemplo, personas que tienen un talento muy grande, pero sienten que no les dejan abrir las alas, o personas que podrían trabajar más horas, pero las tienen trabajando poquiticas. Incluso personas que tienen un puesto relativamente bueno, pero no tienen mucho que hacer y se desesperan porque no saben qué ponerse a hacer. Sí, hay muchísimas razones. Ese es el subempleo. Subempleo objetivo es quienes entonces toman alguna medida ante eso. Y subempleo subjetivo los que se aguantan la situación resignadamente. Vamos con la siguiente. Estas son las cifras actuales del DANE. Fíjense que son de marzo. ¿Por qué? Bueno, las cifras del DANE, bueno, estas están atrasaditas, pero en promedio son más o menos esas. El DANE tiene una particularidad. ¿Alguna vez ustedes han estado viendo las estrellas con su papá, su mamá, algún tío y les dice, esa luz que tú ves allá es de hace unos meses, es de hace unos años? ¿Cierto? Eso no es de hoy. La luz viaja por el espacio y muchas de esas estrellas ya ni existen. ¿Han oído eso? Eso pasa con las cifras del DANE. ¿Por qué? Porque son de 2 meses atrás. Entonces cuando uno le dicen, el desempleo está en, no, estaba hace 2 meses. Hoy no sabemos, vamos a saberlo en 2 meses. ¿Correcto? Entonces no hay que alarmarse con la cifra, eso es una abstracción. A ver, yo paso a la siguiente. Bueno, entonces, devuélvete una por favor. Entonces, tasa global de participación en Colombia, marzo de 2013, 62.9% del mercado laboral en general, tasa de ocupación 56.5% y tasa de desempleo 10.2%. El gobierno ha vivido siempre con el tema de que no, que es que, que necesitamos que, el desempleo esté en un dígito. Sí, está bien, es una buena meta, pero es una estadística, o sea que no necesariamente refleja realidades. Además, una gran parte del empleo colombiano, se puede hablar de más del 70% y oficialmente hablan del 60%, puede ser informal. O sea, es gente que no tiene las prestaciones sociales, no trabajan bajo las condiciones legales, ¿sí? Además, fíjense la cantidad de BACRIMS, guerrilla, paramilitares, todo lo que quieran, que trabajan en la ilegalidad. ¿Sí? El mercado laboral colombiano está lleno, lleno, lleno y lleno de situaciones anómalas. Entonces, la tasa de desempleo en 10.2, en marzo del 2012 era 10.4, pero cada puntico de eso puede pasar de 200.000 empleos, o sea, cada puntico es importante. Ellos no aparentan ser muchos, pero son bastantes. Tasa de subempleo, personas aburridas con el trabajo que tienen. Estamos hablando entonces, en el mensual, el de la izquierda, tasa de desempleo subjetivo, perdón, 29.9% de los que están trabajando. O sea, casi un 30% dicen que no están contentos trabajando. Y el 11.3% están haciendo alguna cosa para cambiar la situación. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Y en números aproximados estamos hablando de que hay 20.416.000 colombianos trabajando a marzo y 2.321.000 desocupados. Entonces uno ve la cifra de desempleo y le titulan desempleo y uno se imagina la generalidad. Es un efecto que en comunicación llamamos sinécdoque. Yo miro la parte y me imagino el todo igual de terrible.
Sí, yo por ejemplo muestro unos vidrios quebrados y unos escombros y me imagino la ciudad en ruinas, pero solamente mostré un pedacito. La mente hace la complementación. Si yo hablo la cifra de desempleo como título, me imagino que todo lo demás trata de desempleo y resulta que esto es el empleo y este es el desempleo, ¿cierto? Pero se ve más grande porque hace más ruido. Entonces los titulares muchas veces a la gente la ponen nerviosa y la desaniman. No se dejen. Que está muy duro, en fin, sí, uno oye quejas todo el día, pero la mayoría sí trabajan. Eso sí, no felices. La mayoría no están felices, bueno, una gran parte no lo está. Pero es que, a ver, uno es el que hace el ambiente. Cristóbal Colón decía, busca la felicidad en tu trabajo o nunca encontrarás la felicidad. La mayor parte del tiempo la pasamos trabajando. Ah, no, que es que él pasaba muy bueno, que se iba lejos de la esposa, daba la vuelta al mundo en un barco con un montón de tipos, se ve muy aburridor, ¿cierto? No había mujer en el barco. Y uno pues persiguiendo indios y alegando allá en el otro lado, peor. Pero él decía eso. Y podemos ver también que inactivos en Colombia, a marzo de 2013, 13.417.000 personas. Subempleados subjetivos, 6.800.000, y subempleados objetivos, 2.500.000. O sea que estamos hablando de más de 10 millones de personas aburridas con el trabajo que tienen. Devuélvete por favor una. O sea, de los 20 millones, más de la mitad están aburridos con el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les pagan lo que es, porque no les cae bien el jefe, porque es muy aburrido el lugar, porque hay un clima laboral muy maluco, por cualquier razón. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. Y en Manpower hacemos lo que llamamos encuesta de expectativas de empleo, la hacemos en 42 países. En Colombia la hacemos desde 2008 y estos datos son frescos, son de antier. ¿Qué encontramos ahí? El tercer trimestre de 2013 le preguntamos a una muestra grande de empleadores en el país y 66.000 en el mundo si en estos próximos 3 meses van a disminuir, sostener o aumentar el personal. Las cifras no son las mejores que hemos tenido en la historia. Hay mucha contracción económica y eso se refleja en el mercado laboral. Pero no significa que no vaya a haber trabajo. La cuestión es cuidar que esos trabajos sean de calidad. Entonces, para el tercer trimestre de 2013, nuestra cifra estadística es más 15% de generación de empleo en Colombia. ¿Qué significa eso? Tomamos una media de los empleadores que dijeron que iban a aumentar personal, que es 22%. Los que lo van a disminuir, que es el 6%. Restamos esos dos, da más 16%. Esa es la expectativa neta de empleo, la cual ajustamos por estacionalidad. O sea, le quitamos las coyunturas típicas de la época y nos da más 15%. Ha bajado un puntico con respecto al trimestre pasado y ha bajado 4% con respecto al año pasado. Pero son simples proyecciones, no se dejen asustar. Si ven, por ejemplo, la gráfica, pues voy a quitar el micrófono, si no me oyen me dicen, listo. Acá, fíjense esto. Esa depresión es la mitad de año de 2009, cuando estaba esa crisis de 2008. ¿Se acuerdan que hubo una crisis muy grande mundial en 2008? Y el empleador colombiano se asustó y dijo, no, de pronto no va a poder contratar gente, eso está muy horrible, y se cayó la expectativa, un número negativo, -2. Sin embargo, pasaron 3 meses y no se cumplió, fue pura alarma, subió. ¿Por qué? Una de las razones es muy bonita, y es que aprendimos una lección en la crisis de 98. En el 98 hubo muchos despidos masivos, yo lo viví, trabajaba en la Bolivariana, llegué a la 1 de la tarde de Bogotá a la oficina, y nos habían echado todos a las 10 de la mañana, yo no me habían enterado. A la gente la echaron así al machetazo. Después tuvieron que recuadrar todas las liquidaciones mal hechas, es una cosa masiva, la gente llorando porque llevaban años en ese puesto de trabajo. Y esas cosas son muy tenaces. En este momento existe lo que se llama outplacement, retiro asistido, con tratamiento psicológico, manejo del duelo, con capacitación para reubicarse rápidamente, ¿cierto? En esa época era... Y la mayoría del empresario colombiano es lo que caiga, ¿cierto? Entonces, lógicamente, en ese tiempo fue muy tenaz. Pero, cuando eso pasó en el año 98, también aprendieron que cuando uno hace un despido masivo, está profundizando el problema, no ayudando a arreglarlo. Hay mucho empresario que sigue pensando solamente en su bolsillo de hoy. Pero si hablamos de cifras macro y de pensamiento más holístico,
Hay que tratar de tener a toda la gente posible trabajando, porque ese es lo que sostiene el mercado. Yo vendo cosas, pero le quito el trabajo a la gente. No me compran a mí ni le compran a otros. O sea, voy condenando mi propio mercado. ¿Sí? Entonces, no, que es que el egoísmo, entre comillas, de los empresarios es bueno porque se refleja en toda la sociedad. ¿Se acuerdan de la mano invisible? ¿Cierto? Y se ha demostrado que no funciona. ¿Por qué? Porque la concentración de las oportunidades y de la economía se va dando en poquitas manos. Y la idea es que se reparte entre más. Entonces, aquí en Colombia, el empresariado en esa época se juntó, el Ministerio de Trabajo hizo una campaña muy agresiva, Manpower participó en la campaña, recorrimos todo el país, demostrando con cifras que no era buen negocio hacer despidos masivos. Para nosotros era negocio, porque vendemos los retiros asistidos. Y además de eso, pues vendemos temporalidad. O sea, mucha gente que estaba permanente, entonces la bajan a temporalidad, a contratos temporales. Para nosotros sí era negocio, pero no, en el fondo no lo es. Porque para la sociedad en su conjunto es acabar con la actividad que nos mantiene en movimiento. Todo por una falta de confianza, por un miedo. Al trimestre siguiente repuntó la expectativa de empleo en Colombia. No hubo despidos masivos, ni hubo necesidad de hacerlos. Muchas veces los problemas de economía son puros sustos, falta de confianza. Cuando, que la bolsa se hundió, es que tienen miedo de invertir, no es que no se pueda, es que hubo miedo de invertir, ¿cierto? Bueno, por regiones, y esto personalmente me preocupa, la Orinoquía en este momento es la más optimista en Colombia, más 23% de expectativa neta de empleo. La Orinoquía no es una generadora de muchos empleos. La Orinoquía es un lugar grande, los llanos orientales, donde hay unos pozos petroleros y unas ganaderías y unos cultivos, pero no hay una gran cantidad de personas que se beneficien de eso. De hecho, mucho del dinero que entra por ahí pues se reparte en otras partes. ¿Sí? La que sigue detrás es es la región, perdón, me perdí ahí. No, Caribe es la que sigue detrás. Caribe venía repuntando hacía mucho tiempo y liderando el país. ¿Por qué? En Colombia está pasando un fenómeno muy interesante que es muy lógico. ¿Quién me dice cuál es la capital del estado de Florida en Estados Unidos? ¿Cuál es la capital del estado de Florida? Tallahassee. Aquí me decían Miami. Es Tallahassee. Tallahassee es un pueblito pequeño dentro del estado. Miami es donde se concentra la economía porque ahí está el puerto más grande, ¿cierto? Y está Fort Lauderdale y están muchos otros, Tampa al otro lado. Pero la capital es Tallahassee. La capital de California, ¿cuál es? No hay problema, cuenten, digan. ¿Cuál es, Mona? ¿Cuál? La capital de California. ¿Cuál se imaginan? ¿Qué ciudades han oído hablar de California? ¿Ah? Santa Cruz, San Diego, ¿cuál otra conocen? ¿Dónde hacen las películas de cine? Los Ángeles. ¿Cuál es la capital gay del mundo? San Francisco. Ninguna de esas es la capital se llama Sacramento, ¿cierto? Y Los Ángeles y San Francisco son inmensamente grandes. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Mucho del trabajo que se está dando en Colombia y de la infraestructura para generar producto se está yendo para la costa, especialmente la costa norte, Barranquilla específicamente. Entonces, pero vamos a mirar, ha estado enfriándose este trimestre. Bueno, y el Amazonas sí se pegó una enfriada tremenda. El Amazonas tiene un problema muy grande y es que tiene una frontera triple con Brasil y Perú. Mandar las cosas de aquí es muy caro. Comercian mucho informalmente con el Marco Tabatinga y Benjamín Costán, que son pueblitos brasileños que están ahí cerca, pero pues la moneda de allá es más fuerte, entonces aquí perdemos. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Bueno, el Amazonas, fíjense cómo cae, los Andes sostenidito hacia arriba, el Caribe bajó este trimestre. La siguiente. El Pacífico repuntó, pero el Pacífico parece ser una situación de confianza muy transitoria.
Por un lado se llenaron de optimismo con la cumbre del Pacífico, pero eso no es para allá, eso se demora. Y segundo, están entrando muchos call centers, pero es que el trabajo en el call center no es de mayor cosa en calidad de empleo. El clima laboral es duro, la movilidad de las personas es muy alta. Sí, el tema de los call centers no es fácil. Entonces, cuando a uno le dicen que la ciudad le va a apostar a los call centers, no se entusiasme mucho. Tenemos que cuidar que ese empleo sea de calidad, porque ha habido muchas experiencias difíciles, por ejemplo en Manizales, ¿cierto? O sea, empresas vienen y pues la gente no les trabaja fácil, ni bien, ni contenta. Bueno, la siguiente. Entonces, estamos hablando ahora de sectores económicos. El sector que más va a contratar este próximo trimestre es transporte y servicios públicos. Ese es un solo sector, la clasificación SIU. Y le sigue Administración Pública de Educación. ¿Por qué? Bueno, transporte y servicios públicos en este momento pues tiene un mercado que se está moviendo más, pero Administración Pública de Educación tiene unas situaciones muy lógicas. La Administración Pública en este momento está a todo lo que puede ejecutando proyectos que tenía represados con miras a las próximas elecciones, ¿cierto? Y educación, pues estamos entre semestres. Generalmente esta es una época en la que se sube ese sector. Y ahora bien, finanzas, seguros y bienes raíces se bajó a +8 para este trimestre. El sector financiero no pinta muy bien este trimestre. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta en Colombia. Muchas personas estudiamos carreras profesionales. En Colombia el referente de superación personal ha solido tratar de ser jefe de otros. ¿Han visto? ¿Sí? Ustedes han visto, por ejemplo, las publicidades que le venden a uno la idea de que uno, si estudia, va a llegar a jefe. Pero es que no hay puesto para tanto cacique. Colombia está lleno de indios. Por decir algo, la cifra de desempleo más baja que en Colombia es Bucaramanga. Bucaramanga tiene muchas de las mejores universidades de Colombia y mucha gente estudia en Bucaramanga, pero muy pocos trabajan en Bucaramanga, porque no hay trabajo para los profesionales en Bucaramanga. Allá casi todo el mundo trabaja en el comercio y en una gran parte informalmente. ¿Sí? Trabajan vendiendo, pero la mayoría, abogados, ingenieros, todo eso, la gente que estudia en la Universidad de Santander y todo eso, se van a trabajar a las mineras y a las petroleras y todo eso, pero eso no queda allá, o sea, para otras partes, ¿cierto? Entonces, fíjense, es una ciudad en la que el sector académico como sector es muy productivo. ¿Para quiénes? Para los educadores. Pero para los profesionales el mercado es en otra parte. Entonces, no solamente tiene que pensar en dónde hay trabajo, sino dónde hay trabajo para lo que uno sabe. Hay que planear la incursión al mercado. Y en el mundo actual implica que si es del caso hay que irse de la ciudad o generar las condiciones para que mi trabajo sea rentable en mi ciudad. ¿Correcto? Yo, por ejemplo, soy periodista de profesión. Los periodistas, en este momento incluso según CareerCast, una empresa norteamericana, figura entre uno de los peores trabajos del mundo, por debajo del leñador. ¿Por qué? El periodista de prensa le queda muy duro el trabajo, no sabe qué día va a descansar, le pagan muy poquito, las opciones de ascender son muy bajitas, es tenaz, el nivel de estrés es altísimo. Hay países donde a los 50 años ya lo dejan jubilar y el tipo ya está alcoholizado y con úlcera. Pero en el caso colombiano, pues más todavía, ¿cierto? Problemas de orden público, amenazas, imagínense. Pero en Medellín es relativamente buen negocio trabajar comunicación organizacional porque hay mucha empresa y hay mucha necesidad del manejo de la imagen de la empresa. Entonces, muchos de los periodistas trabajamos en comunicación organizacional. La Universidad de Medellín lo vio y dijo, voy a abrir una carrera específica en corporativa. Y es lo que hacen. Sin embargo, nos sigue yendo mejor a los periodistas en ese tipo de trabajo, porque para uno manejar la imagen de la empresa tiene que tener en cuenta los públicos. Y como ellos no piensan como periodistas, les ha tocado ir aprendiendo a pensar como periodistas, a los egresados, ¿cierto? Ellos pensaban mucho en el tema dentro de la empresa, y no, hay que pensar es en el público, en usted. ¿Sí? Entonces es un cuento de uno tener la malicia de planificar su entrada al mercado y su participación en él. Vamos con la siguiente. Bueno, pasemos esas que son, pasémoslas rápido. Bueno, ciudades colombianas, ahí la azulita, que eso. La expectativa de empleo de Bogotá se mantiene estable, no se mueve, la gente está en un stand-by,
sobre todo por el plan de ordenamiento territorial y un montón de problemas políticos que hay con el alcalde Petro. Medellín disminuye un 1% para este trimestre. Cali aumentó bastante, pero por lo que les decía ahora, call centers, Cumbre del Pacífico. Barranquilla bajó todo eso, 31 a 5, 26 puntos. Bárbaro. Pero tampoco es, o sea, en el caso de Barranquilla no es que no vaya a haber trabajo, sino que como había tanto boom de generar empleo, porque entraron un montón de almacenes grandes, y nosotros incluso tenemos muchos de ellos como clientes, ya llenamos las vacantes. Entonces ya se decanta el mercado. En la zona cafetera aumentó un 1%, mal que bien, porque viene la época de turismo y bien. Y Leticia disminuyó 5 puntos por los problemas que tiene. Vamos con la siguiente. Pasemos esa rápido, Manu, por favor. Ah, bueno, devuélvete un poquito, por favor, los resultados internacionales. Más atrás. Más. Ahí. Bueno, fíjense, la mayoría de países son unas montañas rusas. ¿Por qué? El mercado laboral es muy flexible en la mayoría de los países. Colombia tiene muchas restricciones en el mercado laboral. Nosotros tenemos un montón de prebendas, tenemos un montón de regímenes especiales, tenemos el tema pues que acaban de cambiar con la reforma tributaria, ¿cierto? Muchos impuestos a la nómina, entonces la generación de empleo tampoco se ayuda. Pero en la mayoría de países el trabajo es muy flexible. Usted entró, el jefe amaneció mal genio, echó 30 personas, no pasó nada. ¿Cierto? Los compensó y ya. En cambio aquí eso se vuelve un rollo largo, con demandas, con pelea, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, China, uno detrás, tuvo ese pico de 2010 y de ahí en adelante no ha hecho sino bajar. Y ese es el gran generador de empleo en el mundo, o sea, la población más grande que hay. Sin embargo, la mayoría de los chinos son pobres. Vamos con la siguiente. Hong Kong, la India estaba bajando. Casi todos tuvieron el bajón de 2009, ¿sí lo ven? Bueno, vamos con más. Singapur y Taiwán. Taiwán es la más alta en este momento, fíjense cómo repunta de bueno en generación de empleo. Vamos con la siguiente. Alemania y Austria, muy bajitos. O sea, todo el tema de Europa, muy regular, incluso con muchos en negativo. España, veanla, negativa, pero repunta un tricito. Grecia también mejoró un poquito. Una detrás. Ya repuntó el negativo, por lo menos. ¿Sí? Vean Irlanda, que es la peor en el mundo en este momento. O sea, si bien Colombia no está bien, tampoco está tan mal. Vamos con la siguiente. Más países por ahí. A Sudáfrica, para un avión estrellándose, ¿cierto? Turquía está buena. Argentina. Estados Unidos, ahí va repuntando. En cambio, Colombia, fuera de ese bajón de 2009, siempre similar. O sea, los demás países corren, háganse de cuenta, y se caen, y se levantan, y Colombia siempre está trotando despacito. No le pasa nada, es ahí como mediocre. No se mata muy duro, ni... Incluso nosotros hacemos otra encuesta que se llama la escasez de talentos. Y para este próximo resto de año, le preguntamos pues a los empleadores que era el personal que más necesitaban. En cuanto a profesionales, lo que más están pidiendo, lo que más les cuesta encontrar son ingenieros y contadores entre los profesionales, ¿cierto? La mayoría de las personas que ellos están necesitando son personas operativas y técnicos, que es el primer lugar en Colombia. O sea, lo que más están necesitando son técnicos. Listo. La mayoría de las personas en Colombia no quieren quedarse en técnico, hacen el ciclo propedéutico y quieren ascender y ser el doctor en la casa, ¿cierto? Por eso les decía yo que no hay puesto para tanto cacique. Y mucho de lo que empantana el mercado laboral está en el hecho de que muchos de los trabajos que podría hacer un técnico se los dan a los profesionales y a unos salarios muy bajos. Lógico. Entonces no hay puesto para tanto cacique. ¿Qué pasa con los caciques? Pues nos toca hacer emprendimiento y hacer otra cantidad de cositas o asesorar, tener un perfil más amplio y tener más empresas, clientes, ¿cierto? Por ejemplo, lo que el doctor está haciendo es una muy buena opción. Y si hay oportunidad de trabajar a nivel efectivo en una empresa, pues listo, aprovéchela y cuídela. Pero cada vez es más duro. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Bueno, entonces, mirando aquí este tema de los países, pasémoslos. Las expectativas más difíciles son las anteriores, estas tres, Irlanda, España y Grecia, y las más altas, Taiwán, Brasil, Panamá y Perú. Pero ¿qué pasa? En el mundo hay una gran contracción del mercado laboral también.
Cuando un mercado laboral está bueno, la expectativa neta de empleo nos suele dar cercana a más 50% en el país que está buena. Y la más alta que tenemos en este momento es de 35, que es la de Taiwán, seguida por Brasil, que sacó 28. O sea que están las oportunidades de generación de empleo bajando. Y en ese tiempo ha bajado la población. Se está hablando de que se necesitan alrededor de 60 millones de empleos de aquí a 2022 o 2023 para poder suplir la necesidad económica de tanta gente que viene. Por eso hablábamos entonces de sobrepoblación, lo que dice el libro Inferno, ¿cierto? Tenaz. ¿Eso qué implica? Que a la economía hay que hacerle unos ajustes, que no podemos seguir en la forma en que estamos manejándola. Hay muchos problemas de fondo, por ejemplo, George Soros, pues, y grandes magnates y también los teóricos de la economía, la gente que está en Harvard ahora, ¿cierto? Joseph Stiglitz, toda esta gente dice, hombre, la economía manejada como un casino, o sea, unos poquitos llegan, concentran capital y se lo juegan en bolsa. Eso, pues, es válido, pero es muy irresponsable. No es bueno para la productividad, por un lado, y además de eso, pues es riesgoso. Además, el tema también de que con los mercados contraídos, en el afán de hacer lo mismo, las empresas entonces lo que hacen es subir las metas. Entonces la gente se quema tratando de cumplirlas, porque muchas de esas metas no pueden ser. Y por cumplir las metas, entonces se patrocinan situaciones anómalas. Por ejemplo, hombre, hay que cumplir la meta como sea. Entonces el tipo llega y mueve la plata por debajo, hace mil cosas, compra al jefe de compras del cliente. Hay muchas opciones. Eso es muy triste. Si ustedes recuerdan el caso de Interbolsa, es un problema similar, ¿cierto? O sea, el afán de generar un determinado dinero en el tiempo que habían previsto, los lleva a hacer lo que sea. Y no es exageración, pasa mucho. La mayoría de los problemas que ha habido, las debacles empresariales que hemos tenido en los últimos años, obedecen a esas ambiciones tan desmedidas. Bueno, en Colombia empezó el año siendo el quinto mercado laboral menos pesimista, por no decir más optimista del mundo. Bien. Pero ahora está de 11. O sea, caímos 6 puntos en el segundo trimestre. Y en el tercero seguimos en el 11. Sigue habiendo mucha timidez para crear nuevos empleos. En la encuesta de escasez de talentos, que les contaba ahora, le preguntamos a los empresarios en Colombia, bueno, ¿qué tanto lo afecta a usted y a su negocio el no contratar las personas que tiene prevista rápido? 41% dijo que no les impactaba mayor cosa, o sea, no tienen afán de contratar. Es muy raro, pero así es. O sea, pues no, si no encuentro la persona, entonces yo reparto ese puesto entre ellos tres. Sí, pero para él el cuento no es ese de generar empleo. Nosotros podemos pecar de románticos, pero yo insisto mucho en que si nosotros, por ejemplo, no nos ponemos en serio en el compromiso de generar empleo para otros, seguimos alimentando el problema de las BACRIM, el problema del microtráfico, el problema de los vicios, porque la gente que no tiene acceso a las oportunidades evade la realidad a través de los vicios. Y eso genera los mercados ilegales que conocemos. Así de simple. Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, solamente 19 mercados de los 42 han tenido mejorías y muy pequeñas. La próxima encuesta es en tercer trimestre. Bueno, estudiamos desde 2008 también en toda América qué es lo que más necesitan los empleadores en cuanto a competencias de la gente, las habilidades. Y el principal problema que se ha encontrado es alfabetización tradicional. ¿Quién de ustedes tiene buena ortografía? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, algo es algo. Fíjense en eso. ¿Quiénes de ustedes son capaces de hablar en público sin pena? Bastantes. Bueno, ¿quiénes de ustedes escriben bien? ¿Quiénes son capaces de resumir una idea en una frase? Poquitos. La capacidad de síntesis. Ahí hay una cantidad de situaciones. Fíjense que esas son las dificultades más grandes. Los conocimientos de la profesión también son importantes, pero en menor proporción que la alfabetización tradicional. Muchas veces los problemas para mantener un trabajo están en que uno no se hace entender. Curioso. Bueno, y también lógicamente están pues los temas porque eso es de dos vías. Estas son las quejas del empresario. Alfabetización funcional, saber manejar las herramientas de su profesión.
La capacidad de planeación, listo, aquí en Colombia improvisamos mucho, pero es que también la planeación cada vez se vuelve una ilusión porque todo le cambia uno muy rápido. Sí, entonces lo que hacen son las metas. O sea, va a ser la megameta. ¿Y la megameta cuál es? No es crecer al tanto por ciento y no vender tanto. ¿Cómo? Usted verá. Pero no sabemos cómo vamos a crecer porque es que el mercado nos cambia. Bueno, perdón, la anterior. Entrenamiento y enseñanza, porque la gente se sigue guardando lo que sabe. Capacidad de emprender. No necesariamente se trata de que yo monte la empresa, sino también de que yo mejore el entorno en la empresa y que yo responda por mis proyectos. ¿Sí? Que yo tenga innovaciones mías en la empresa. Matemáticas básicas, muchos problemas con eso. O sea, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ni siquiera pues es factorizar. Tecnologías de la información, cada vez menos hay problema. Administración y el tema de mantener las cuentas, finanzas. Y entonces había unos cambios mundiales continuamente que nos tienen afectado al mercado laboral. Reflexionemos un poquito alrededor de ellos. Uno, lo que llamamos talentismo. Mucho empresario simplemente piensa en cómo producir más plata. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Ah, bueno, no, si yo puedo cambiar estas 5 personas por una máquina, lo hago, ¿cierto? Bueno, digamos pues que eso es eficiente y estuvo bien, pero si todo el mundo lo hace, todos acabamos así. El verdadero bien escaso que una empresa tiene es lo que está aquí, en la cabeza de la gente. Usted puede tener la tecnología, es más, puede tener la plata, y sin un talento que se lo haga rendir, no hizo nada. Por ejemplo, Puerto Gaitán Meta, el pueblo que recibe más regalías en Colombia, queda a la orilla de un río. Ese pueblo tiene 14 calles, ¿sí? Y le entran unos dinerales brutales, y las calles las tiene sin pavimentar. Pero hicieron en concreto un arco de entrada al pueblo que dice bienvenidos, que costó 2.500 millones. Mentalidad de mafioso. ¿Esa pobreza dónde está? ¿Cierto? Alguien más inteligente le da calidad de vida al pueblo. Una persona bruta hace una barbaridad de esas. Hubo un escándalo porque hicieron un concierto y llevaron un montón de reggaetoneros. Y, sí, muy bacano hacer eso, pero a ver, primero hay que resolver lo otro. Sin agua, porque tienen el río al lado y la planta de tratamiento de agua vale 600 millones, pero le metieron 2.500 a un arco de concreto. Y lo pintaron de colores, que es lo más bonito. Imagínense eso. O sea, ¿dónde está la pobreza? Ustedes han oído hablar de cualquier país de África, Uganda, por ejemplo. ¿Alguna vez han oído mencionar Uganda? Sí. ¿Ustedes han oído mencionar Uganda? Apretó los labios, no lo oído mencionar. Uganda es un país muy pequeño, pues sí, que queda en África. Tuvieron un dictador muchos años, Idi Amin Dada, que decían que comía gente y todo. ¿Qué pasaba allá? El tipo andaba en un Mercedes tremendo, en fin, y todo el mundo con hambre, la mayoría de la gente vivía en una especie de tugurios. Sierra Leona, por ejemplo, que queda al otro lado del continente. En Sierra Leona, la gente vive muy pobre, no hay agua, no hay luz una parte del día, pero el dictador se hizo una réplica en mármol de un palacio romano para vivir él. Entonces, ¿dónde está la pobreza? En la cabeza. ¿La plata la gastan en qué? En armas, que es el negocio que más plata da entre los ilegales, seguido por la trata de personas y las drogas, ¿cierto? La trata de personas y las drogas se pelean en el segundo lugar continuamente. Entonces, ¿qué pasa? El talentismo, lo que está en la cabeza de la gente es lo que vale plata. No es tanto el capital, no es tanto la tecnología. Y hay un reajuste global. Los centros de poder están cambiando. En este momento, por ejemplo, Estados Unidos, si bien se ha recuperado en la economía, cada vez tiene menos liderazgo. Y el liderazgo chino es como calladito, está medio peligroso ahí. Fíjense lo que están diciendo ahora, perdimos en La Haya porque hay un negocio detrás entre Nicaragua y China para hacer un canal interoceánico. Necesitaban más salida al Atlántico, nos la robaron a nosotros. Una de las personas que tiene que ver con el tema, que es China, trabaja en la corte de ¿cierto? En la corte de La Haya. No es extraño, porque en la geopolítica no hay amigos. Bifurcación social. Cuando hay crisis económica, la gente que tiene más plata, lógicamente pierde plata, pero no pierde tanto como los de la parte de la mitad, la clase media. Entonces se aleja más la base de la punta. La gente que está en la mitad, que por ejemplo está estudiando por la noche para poder salir adelante, ¿sí? Se queda sin con qué estudiar y cae abajo. En cambio, el que tiene plata
Pues hombre, se quedaron los dos pelados sin puesto, entonces los manda a intercambio. Mientras tanto, ellos no perdieron mayor cosa, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de revolución tecnológica, pues ahí sí que se notan las cosas. Hace 20 días vino Andrés Oppenheimer, un periodista muy famoso argentino, y dijo unos datos muy interesantes. Estuvo hace 3 meses en Silicon Valley, y la revolución tecnológica cambia mucho los trabajos. Por ejemplo, ¿han oído hablar de los drones? Los drones. Esos avioncitos a control remoto que usan en la guerra, por ejemplo, ¿cierto? Imagínense ustedes que ya está planeándose en Estados Unidos para dentro de 2 años la regulación legal para la autopista aérea de los drones. ¿Por qué? Porque se va a acabar el trabajo de personas a domicilio. Si yo pido una pizza, me la mandan en un dron. El médico, ¿el médico qué hace? O sea, las personas que hacemos normalmente, computamos en la cabeza la información que tenemos para prestar un servicio. Un médico, por ejemplo, si ha servido en su vida 500 pacientes, más lo que estudió, él lo que hace es cruzar lo que sabe con lo que estudió. Hace un diagnóstico y te da un remedio de acuerdo con el diagnóstico. O ensaya a ver qué le resulta, ¿cierto? Pero él lo que hace es computar unos datos con otros. Hace minería de datos, listo. ¿Qué hace un computador en este momento? Exactamente lo mismo. O sea, el computador incluso va aprendiendo con los datos que tiene a interpretarlos y a contextualizarlos. Si yo pongo en el traductor de Google una palabra, él me busca posibles contextos, él ha ido aprendiéndolas, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Entonces ahora ya están trabajando en que las gafas y el reloj te esté tomando los signos vitales continuamente para estadísticamente calcular qué problemas puedes tener y hacerte un diagnóstico preventivo, o incluso de una vez de choque, cuando la situación se está dando. Entonces, ¿para qué el médico? ¿Cierto? Ya para hacer la operación. No faltará el día de mañana que con más precisión el robot te haga la operación que el mismo médico. Hay gente que todavía piensa en José Gregorio Hernández, el santo venezolano que te opera cuando estás dormido, ¿cierto? Pero eso es un cuento ancestral. En este momento todo tiende a que la tecnología nos va reemplazando. Incluso hay quienes hablan de la transhumanismo. O sea, que el próximo paso en la evolución es que nosotros mismos creamos una tecnología que nos ha proyectado tanto que ya muchas de nuestras funciones las pasamos a la tecnología y nos volvemos suprahumanos. Vamos a ser más sanos, más fuertes y más inteligentes a punta de tecnología. Ayer incluso publicaron en El Tiempo la imagen de cómo podíamos ser nosotros en unos 100.000 años, más cabezones y más ojones, porque el cerebro va a crecer, ¿cierto? Interesante eso. Los periodistas. Ya también se está hablando de algoritmos que llegan, y uno lo que hace como periodista al hacer una noticia es contestar lo que llamamos las 5 Ws. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esa es la noticia. ¿Cierto? ¿Qué? Pasó tal cosa. ¿Dónde? En tal parte. ¿Cómo? Entonces, el día de ayer en tal parte pasó tal cosa y fulano de tal le pasó esto. Lo anterior se debió a que, ahí está la noticia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Uno llega, cuenta qué ha pasado, más o menos pues tiene una media idea, y entonces él toma de Google y de donde haya fuentes y contesta las 5 Ws y te hace la redacción. Te da para qué periodista. Hay muchos cambios con la tecnología. Pero eso no significa que nos vamos a quedar todos sin trabajo, no. Significa que tenemos que pensar en cómo generar unos trabajos que nos mantengan productivos en medio de esa situación. Otra cosa que ha cambiado mucho, a mí me tocó trabajar a principio de mi carrera, en el año 96, 97, por ejemplo, yo contestaba 4 o 5 cartas al día. Cuando llegó el email a la oficina, a finales del 96, nos pusimos felices porque el día nos iba a rendir mucho. Que va, ya no llegan 5 cosas para contestar, llegan 150, 180. Y esas emails para contestar tienen 20.000 vueltas. Entonces ustedes que todavía están en la universidad, la mayoría, ahí planeando cómo encontrarse para tomar cerveza y toda esa cuestión, están aprendiendo algo muy valioso. Cómo van a contestar los mensajes de trabajo rápidamente en próximos años. ¿Sí? Pero no significa que el trabajo se les ha bajado, se les va a aumentar exponencialmente. Entonces, eso implica que tenemos que cambiar la forma de pensar el trabajo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Más allá. Bueno,
Y aquí, otra cosa que sigue pasando en el mercado laboral, todos ustedes lo han vivido o lo van a vivir. Todavía hay personas, mejor dicho, están conviviendo 5 generaciones, ahí, no, ahí me falta ya la nueva, en el mercado laboral. Los tradicionalistas, ustedes tuvieron algún abuelito, alguien así que decía, yo empecé en la empresa mensajero y acabé gerente, ¿se acuerdan? Bueno, ese es un tradicionalista, era el abuelo de uno que funcionó así, y hacían carrera en la empresa. Eran personas muy dedicadas, sacrificadas, muy responsables y con la camiseta puesta que llaman. Los baby boomers, se dicen baby boomer porque después de la Segunda Guerra hubo una cantidad de nacimientos de hijos. Claro, después de una crisis la gente ve que le empieza a ir mejor y se agarran a embarazarse. Muchos niños se llaman baby boomer por eso sociológicamente. ¿Qué pasó? Entonces, estas personas que están entre los 40 y finales de sus 40 y sus 50, los adictos al trabajo, los famosos yuppies que llaman, pues cierto, la gente que busca estatus, o sea, mucha influencia social a través del trabajo, y el deseo de permanecer joven, es la generación que empezó con la silicona, con el gimnasio, con todo aquello, ¿cierto? La cirugía plástica, un sentido de lealtad hacia el trabajo y búsqueda de calidad de vida. Los generación X, en eso estoy yo, estamos empezando los 40, ya tuvimos varios trabajos. Normalmente no hicimos carrera en una sola empresa, hemos tenido varios trabajos. Cuando yo cumplí 30 años, ya había tenido más o menos 4 trabajos distintos. Y uno cada vez va cambiando más de trabajo seguido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado laboral ya no es estable. Entonces, somos más impacientes, nos movemos mucho, hacemos self-branding, o sea, estudiamos mucho para tener la hoja de vida más llena de cositas para vender. Y pues nos toca buscar variedad y flexibilidad. La generación Y es la gente que está empezando sus 30 años. Es una generación más informal, más impaciente, le gusta más divertirse, no le dicen doctor a nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tema de ver la vida distinto. Usan mucho la tecnología, no tanto la cabeza, pero la tecnología es una proyección de la cabeza. Entonces, bueno, y ya están también pues la generación Z, que son todavía, pues están como incluso volviéndose un poquito más prudentes. Uno lo ve en los más jóvenes. En este mundo interconectado, pues las empresas saben más, esperan más por menos. Entonces, uno tiene que mostrarse confiable. Lo que uno le vende a un empleador es confiabilidad. Usted le da trabajo a la persona en la que sabe que puede confiar. Si usted lo ve muy pirata, no le cree. Pueden leer, los que están atrás. ¿Cierto? Esto es Planeta Rica Córdoba. Siguiente. Bueno, lo otro, cuando estén en un proceso laboral, esto no voy a entrar en muchos detalles con él, fíjense que el 93% de su expresión no está en las palabras. No es solo lo que digan, es cómo se muevan. Sean muy conscientes de su lenguaje corporal. Muéstrense confiables y seguros, pero para mostrarse confiable y seguro, ¿qué es lo principal? No cañar, saber. ¿Sí? Entonces, no sean mediocres. Si usted va a ir a una empresa, averigüe todo lo que pueda de esa empresa cuando le vayan a hacer entrevista. Y es más, cuando sepa tanto sobre ellos que puede ir a la entrevista tranquilo, tiene en la cabeza como un comodín para sacar bajo la manga la solución que usted va a proponer en el trabajo que le van a ofrecer, o lo que usted va a hacer. Es la mejor forma de venderse. No garantiza el puesto. Una hoja de vida bien presentada tampoco lo garantiza, pero una mala garantiza que ni siquiera lo van a entrevistar. Entonces, al menos abramos esa primera puerta generando una buena impresión, y esa primera impresión no puede ser solamente aparente, tiene que ser real. Entonces, a nosotros nos alarma mucho ver muchas veces en los jóvenes, pues como una actitud muy relajada, sí, incluso desencantada. Se está hablando también de la generación Nini, que ni estudian ni trabajan en muchos países. ¿Por qué? Pues porque no quieren. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no pinta bueno, que no sé qué. No, es que no importa que no pinte bueno, usted lo hace bueno para usted. A ver, yo me paro, o sea, mientras yo estoy bajando tonterías en el iPhone, por ejemplo, la aplicación más vendida, que en Colombia la piratearon gratis, es esa que suena como una cerveza, cuando uno hace boom, 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 ¿cierto? Es una completa bobada.
¿Por qué no más bien me siento a pensar una aplicación que pueda vender muy bien, que sea útil? Sí, hay mucha gente que ya lo ha hecho, incluso colombianos. En Cultura N hay muchas personas, por ejemplo, gente que ha logrado diseñar aplicaciones que facilitan las ventas, ¿sí? Aplicaciones que facilitan la localización, aplicaciones que te encuentran el taxi que necesitas, cosas útiles, ¿sí? Hace poquito decía un economista muy teso aquí de Medellín en televisión, en Colombia hay muchos especialistas en telenovelas, se las ve todas por la tarde, y yo, ¿por qué no más bien llego? Y después hice encartado, tengo 100.000 pesos en el bolsillo, y estoy sin trabajo, y lo que hago es gastarme 30.000 en cerveza por la nochecita ahí en la esquina, ¿cierto? Y veo telenovelas por la tarde, y salgo en pantaloneta y chanclas a encontrarme con otros 3 amigos desempleados a tomar algo, y a ranear y a alegar y a quejarnos. Entonces decía, vea, más bien si quiere, búsquese en internet, ya que le gusta buscar en internet porno y YouTube y todo eso, busque formas de educación financiera. Esos 100.000 pesos usted los puede convertir en 130, 140. No, pues, o sea, tiene que aprender a no dejarse llevar de los tumbaderos. Hay una que se llama Invertir Mejor, por ejemplo, que es muy seria. Y ahí dan unos tips e incluso dan cursos, pues cuando uno ya quiere meterse en serio, de cómo invertir en bolsa, en el mundo y todo eso, y generar más plata, ¿cierto? Y le ayudan a, si perdí aquí, ¿cómo gano acá? O sea, eso está en sentarse a aprender. Hay muchas cositas. También, si uno, por ejemplo, sabe traducir, o si le gusta pasar a máquina a trabajos, o pues a computador, o si se siente capaz de hacer cálculos que los demás no quieran hacer. Hay páginas web donde uno puede ofrecer esos trabajos, incluso puede subastar por hora. O sea, en el mundo hay varias páginas, y eso no es sino que busquen en Google con mucha paciencia, en el que digan, por ejemplo, hombre, yo sé traducir de portugués, bueno, y por decir algo, una empresa está buscando traducir un manual de un aparato. Se puede hacer, claro. Entonces uno llega y pone ahí a consideración su hoja de vida, pues, o su capacidad, y dice, cobro a tanto la hora. Ellos llegan, reúnen las cotizaciones y a la media horita están diciéndole, vea, usted se ganó el contratico. Mientras usted estuvo haciendo nada viendo telenovelas, ahí más bien hizo una plata. La tecnología da esa oportunidad. Entonces no es tanto que la economía nos deje la tecnología nos deje sin trabajo, sino cómo nosotros manejamos esa economía para que nos dé trabajo. Un revólver puede servir para asustar o para matar. ¿Quién determina eso? El que lo tiene en la mano. Un computador puede servir para hacer ociosidades y llenarse de virus o para salir adelante en la vida. ¿Quién determina eso? Uno. Eso es talentismo. En Manpower los invitamos a eso. Ya para terminar, si quieres salgámonos de ahí, Manuela, y ponme el videíto, no ese cerrémoslo, el otro. Antes ahí estaban abiertos dos. Antes este muchacho cerró uno. Bueno, ahí en la... Ah, bueno, ahí está. No, no parecen dos videos en biblioteca. No. Entonces, devuélvete la memoria. En equipo. Ah, quitó la memoria. La tecnología nos sigue hablando, pues. Eso es otra cosa, que cuando la acaben de inventar va a ser muy rico. Bueno. Sí, denme medio segundo. Bueno, este videito es para que aprendan una cosa muy importante. Lo principal, cuando ustedes estén buscando trabajo, es la red de amigos. Hay muchas páginas web donde buscar trabajo, por ejemplo, pero la mayoría de eso es un agujero negro. Uno llega, manda la hoja de vida allá y no vuelve a saber de ella. ¿Para qué decimos mentiras? Y que no me oigan los jefes. Pero la red de amigos es lo principal. O sea, usted tiene que contarle a todo el mundo que está buscando trabajo.
Parta de ahí. Y las redes sociales funcionan así, ¿pero por qué? Por la red de amigos. Entonces, en las redes sociales también hay oportunidades de empleo. En Manpower publicamos mucho más las ofertas en las redes sociales, en Facebook sobre todo, que en la misma página web. ¿Por qué? Porque la gente sabe usar muy bien el Facebook y pasa más tiempo haciendo ociosidades en el Facebook, entonces las va a encontrar más fácil que entrando a una página web especializada que de pronto le tiene muchos requisitos, ¿sí? Entonces, la red de amigos. Y lo otro, mucha solidaridad con las personas que están buscando trabajo. O sea, en ese sentido, hay que tener mucha paciencia, tanto la persona que busca trabajo como sus familiares y sus amigos. Y es un trabajo de todo, o sea, buscar trabajo es un trabajo de por sí y es difícil, hay que planearlo. Nosotros prestamos esa asesoría. Si la persona necesita, por ejemplo, que miremos la hoja de vida y se la ayudemos a mejorar y empecemos a buscarle una oferta de acuerdo con su perfil, lo podemos hacer. Para eso, pues tenemos varios asesores, valga la redundancia, y aquí en Medellín hay una oficina de selección de ejecutivos para las personas de perfil pues, gerencial, ¿cierto? Que si quieren ahorita pues pasan por el stand de nosotros y les damos los datos. Cuando estén con los amigos, ayuden al que está buscando trabajo. Este es un caso muy bonito que está en un comercial. Mr. Goodman, what makes you think you're qualified for this job? Oh! Ah! Stop punching me! Punching Please! me. Pero no me pegue, no me empuje. Don't throw me! No, not the fish. Don't touch me! Keep your hands off of me! Don't throw me out! Next. Here is, huh? Get it? It's time, gotta get in the groove. It's easy, so just let your body move. I'm a love guru, I'm the vocal. La principal fuente siempre serán los amigos. Ese es el consejo final. Y eso sí, redondeando, nunca olviden, el mercado laboral es un mercado. Para entrar en él hay que saberse vender. ¿Qué es lo que usted vende? Confiabilidad como profesional. ¿Cómo la cultiva? Sabiendo realmente de qué está hablando. Y demostrándolo. Y siendo propositivo, no pasivo. ¿Listo? Si necesitan más asesoría, cualquier pregunta, lo que sea, estamos con mucho gusto en el stand. Muchas gracias. Thank you.